Saludos, hermanos, con todos, ¿no? El día de hoy vamos a estudiar algo también que es muy pocas veces tratado. ¿Por qué la gente no se ha metido con este tema que yo les voy a decir en unos pocos instantes? Porque en la iglesia se ha abusado de esto. Porque el movimiento pentecostal todo dijo, me dijo el Eterno. O si no, dos peleas entre dos denominaciones de iglesias, se saca el verso del uno por un lado, que el 1 Corintios, que después de Efesios, y que después yo te respondo con Isaías, y tú peleas con... o sea, eso no es. Nosotros debemos entender que sí hay señales, y así como en la antigüedad hubo personas que trajeron el mensaje del Eterno, en la actualidad tenía que haber lo mismo. Porque somos un pueblo con más conocimiento, pero a pesar de eso, necesitábamos la maravilla del Eterno, la misma palabra, la que sea la mano del Eterno, la que saque todo, porque nadie puede restaurar solo Israel. Ni esto se restaura ni con dinero, ni con poder, ni con gobierno. No lo restaura nadie, esto lo restaura solo la misma Torá, porque tiene reglas para restaurarse. Por ejemplo, apareció un hombre, ¿no? Un arqueólogo aficionado, que es lo que siempre decimos, porque es importantísimo. Tal vez la gente se va a cansar de lo que a veces estamos hablando del arca, porque no le da la relevancia. Es el descubrimiento profético más relevante, diría yo, casi de todos los tiempos después de la venida del Mesías. Entonces, el aparecimiento del arca es el que marca el regreso del pueblo. El aparecimiento del arca no lo va a explicar una iglesia, ni menos la iglesia adventista, que tiene muchos documentos de esto y tiene su entendimiento de esto, y casi está cerca porque ellos hasta no niegan ciertas cosas de la ley, pero tienen falsos profetas y todo. Pero yo no estoy para criticar eso. Solo estoy para aclarar lo que el pueblo tiene que aclarar, porque hubo no solo el mensaje a Ron Wyatt, porque hubo mensajes hasta nuestro ministerio, el cual recibimos en un tiempo donde ni siquiera sabíamos de qué se trataba. Entonces vamos a testificar todo eso, ¿no? Ok, le hemos llamado a esta enseñanza el regreso de los ángeles y la restauración de Israel. ¿Por qué decimos el regreso de los ángeles y la restauración de Israel? ¿Por qué los ángeles han regresado a manifestarse? Porque hubo un tiempo donde será por voluntad del Eterno, pero sí fue anunciado, lo sabía Pablo, Pablo lo tomó de Daniel, de que iba a haber la apostasía, un tiempo, un lapso, donde la palabra del Eterno iba a ser trastocada. Y eso se llama la apostasía, una posición contraria a la finalidad de esto. Se creó religiones, no voy a hablar más allá, pero ¿cómo nosotros podemos determinar que si es que nosotros estamos en la línea legal o no? Por las profecías y porque el Eterno no ha cambiado. Para el Eterno no es ni un pestañear en un planeta que tiene, según algunos entendidos y teorías, 15,000 millones de años. No es ni un pestañear para un ser eterno, creador. Para él no cuenta el tiempo, él no se cansa, no piensa mucho, no duda, solo habla y crea. Por eso se llama el creador. Nadie ha conocido al Eterno ni Yeshua en sus esencias principales. Solo conocemos, como dijo Pablo, para poder entender, por un espejo nublado nomás. Como él se ha dado a entender. ¿Ustedes creen que la Biblia describe al Eterno? No, describe solo para que un ser humano con el 10% de utilización de su cerebro, que son nuestras cualidades biológicas, lo han determinado así la ciencia que usamos, podamos tener una idea. ¿Por qué el Eterno dice, no te metas en esos asuntos? Porque si entras en esa sabiduría, no vas a poder entender. La cábala, todas esas cosas que son, a la final no puede ser ni siquiera como del demonio, como saben decir, ¿no? Sino que si uno pone su mirada en lo que no va a encontrar la punta del ovillo. Entonces el Eterno sabiamente dice, no te metas por ese lado. Y en Deuteronomio el Eterno también es muy sabio cuando dice, las cosas reveladas son para el hombre,
las cosas misteriosas que son el 99.999999 son del Eterno. Ni siquiera sabemos, ni siquiera hemos cruzado, ni un hombre ha cruzado nuestro sistema solar. A duras penas hemos llegado a la Luna y batallamos con tratar de llegar a Marte. Pero sí han venido muchos, y eso narra la Biblia, los mismos ángeles, los que visitaron a Daniel, los que visitaron a Moisés, el que se le presentó en la zarza, los que hablaron con Juan, todos ellos han venido de otros lugares, de otros, digamos, mundos o dimensiones o como se ha establecido, pero físicamente trascendieron. Entonces, hoy, cuando se cumple una legalidad, ellos vuelven, regresaron. ¿Por qué? Tenían que regresar para edificar a su pueblo. ¿Para qué? Para sacarlos al pacto, para renovar el pacto. Y ahí vemos un verso en Ezequiel 20 donde dice que en las naciones donde esté perdida la casa de Israel, va a sacar a su pueblo para litigar, para otra vez dirigirlo. Como esa nube en el desierto que los llevaba a mucha gente en ignorancia que salió de Egipto. Ustedes ya no salen en ignorancia, salen con mucha lectura. Esa nube y ese resplandor en la noche, una fluorescencia que les guiaba, lo mismo tenemos hoy, pero ya con la ciencia. ¿Cómo es? Porque aparecieron en el momento preciso y hubo ángeles resguardando todos esos documentos para que regrese el pueblo, como los rollos de la cueva del Qumran. En el lugar más seco del mundo se escondieron unos rollos en vasijas que hicieron prevalecer la palabra del Eterno, porque le dieron contraste a todo eso que estaba perdiendo la religión. También aparece algo muy relevante, ¿no? Que es el arca del pacto, de eso vamos a hablar, y de eso nosotros tenemos que volver a hablar, porque marca nuestro tiempo. Para entender todos los eventos del tiempo final, nosotros, para diferenciarnos del resto, tenemos que hablar del arca. Porque el arca es el punto de partida profético para todo esto. Entonces, en el desierto, el Eterno dice que nos va a sacar en cada ciudad y nos hará pasar bajo la vara, o sea, nos va a regir como rigió a su pueblo. Ya no nos va a entregar Torah porque nosotros vinimos a renovar el pacto. La Torah ya fue entregada a la primera salida. Y exactamente, hay dos salidas de Egipto. Como narra Jeremías, dice que en el futuro, en el milenio, ya no se va a jurar como se juraba antes. Antes, cuando a una persona les llevaban a un juicio y juraba, vive Yahweh, yo que sacó a su pueblo de Egipto. O sea, esa es una palabra como decir, esa verdad del Eterno es la que yo juro que yo no hice tal o cual cosa, en un juicio. Dice, en el futuro, cuando estemos en el milenio y nos lleven a un juicio, lleven ustedes que van a ser jueces, a alguien le pueden hacer jurar. ¿Y cómo debe jurar? Como Yahweh vive, quien sacó a la casa de Israel de las tierras del norte y de la tierra de los países donde los echó. Ese va a ser el juramento. O sea, una verdad inamovible. Entonces, va a haber otro éxodo. Y en este es el que estamos nosotros. Nosotros entramos en este, pero ya no con esa ignorancia que entró en el primer éxodo, que salieron al desierto. Entonces vamos a ser regidos por el Eterno. ¿Y cómo rige el Eterno? No es que vamos, como decíamos hace un momento en el estudio viral para el Facebook, no es como en el desierto, iba Moisés, clamaba al Eterno y la carpa bajaba, se bajaba la nube, se acercaba y hablaba, salía una voz, sería nube, sería como ustedes le llamen, una tecnología, pero ahí hablaba y leyes santas, muy perfectas para un pueblo, leyes del Eterno, a través de los ángeles. Entonces, hoy día, ¿cómo rige el Eterno? Cuando ustedes tienen una experiencia, cuando ustedes, el Eterno les habla. El Eterno puede hacer muchas cosas. Los patrones en las escrituras de cómo se ha manifestado están ahí. ¿Y cuáles son lo que se debe cumplir? Que nada se salga de la Torah. Todo por dos o más testigos o por la palabra. Todo tiene que ir a la palabra, ¿no? La palabra es la que respalda, o sea, la misma historia, nada puede salirse de contexto a decir, ya no voy a hacer el apocalipsis porque mejor me animé a que se vayan al cielo. Eso no va a haber nunca. O ya no voy a hacer juicio porque me dio pena del pueblo, del mundo. No.
La palabra del Eterno, Él no es un hombre, no es el viejito, no está en un lugar aquí en el universo, Él está afuera, Él solo habló, los ángeles transmitieron y eso se cumple. San se acabó. ¿Ya? Entonces, así es como vamos a estar en el desierto. ¿Y por qué nosotros no tenemos maná? No vamos a recibir la Torá, no vamos a hacer lo mismo que en el primer éxodo, porque nosotros salimos ya con la seguridad de que hubo un pacto y que lo estamos renovando. Desde que salimos de este camino, marcamos una legalidad. Empezamos esa renovación del pacto, pero la confirmación del pacto renovado es aquí, cuando uno vive apartado. Es donde él toma el control de Jacob, como hablamos. Efraín es el pueblo entre la diáspora, o el exilio, o perdido simplemente. Esa es la condición de Efraín. Por eso está Efraín ebrio entre las naciones, entre religiones. Pero cuando ustedes son Jacob, salen en libertad. O sea, son un pueblo ya del Eterno. Jacob nunca estuvo preso. Jacob, cuando fue la primera vez a Egipto, fue para salvarse. Y vivió en Josén, la mejor tierra hasta el día de hoy de la nación de Egipto. Y él murió siendo libre. Y Jacob es libre. Hoy día estamos saliendo a sí mismo al desierto. Cuando ustedes se apartan, ya son Jacob. Y entran acá donde empiezan los ángeles del Eterno a dar manifestaciones, a regir a su pueblo. Acá yo ya no puedo decir, no creo en sueños, hermanos. ¿Por qué? Si usted no cree en sueños, está botando su celular al agua. Tenemos que creer, no todo es sueños, pero son palabras que el Eterno nos va a regir. Ya no hay nube, ya no hay tabernáculo, no hay el servicio sacerdotal activo. Entonces, ¿cómo es lo que hace el Eterno? Los mismos siervos, los hijos de los mismos siervos del desierto están recibiendo el mensaje. Y todo es filtrado a través de la Torá, porque ustedes son un pueblo que tiene comprensión. Daniel no la tuvo, siendo un hombre tan justo como lo miró el Eterno. Dice, pero tú, Daniel, guarda el secreto de estas palabras, 16 del libro hasta el tiempo del fin, porque estaba muy afligido. Muchos pasarán y aumentará la comprensión. O sea, van a pasar muchas generaciones. No le puede decir a Daniel que iba a durar 2500 años, porque Daniel ahí sí no sabría qué hacer. Esa era una información que no era para él. No la podía sostener. Entonces, él dice que pasarán muchos, sino que la Biblia Reina Valera dice, irán de aquí para allá. Entonces viene el cristiano, dijo que andaban en carreritas, en correteos, en fiestas paganas. No, pasarán muchas generaciones y así se va a aumentar la comprensión. Ese es el dar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el paso principal? Profecía del Eterno. Dicha con antelación. Yo, Yahweh, que digo las cosas antes de que sucedan. Yo, Yahweh, que anuncio las cosas por venir. La firma del Eterno es anunciar las cosas antes de que sucedan. 1982, 6 de enero, arqueólogo aficionado, descubre el Arca del Pacto. Ustedes ya saben esta profecía escrita en el libro de Macabeos, que cuando Jeremías estaba enterrando, estaba escondiendo el arca, se enteró de lo que hicieron unos levitas que andaban con él, que obviamente eran levitas porque estaban tocando el arca, cargando, les llamó la atención y les dijo, nadie debe saber dónde está este lugar, hasta que el Eterno nos perdone y nos reciba y nos reúna otra vez. Entonces vino Yeshua y el Eterno, ya por ese sacrificio, se emitió el edicto de perdón. El edicto. Muchos de los discípulos, ya de los pocos que eran originales, antes de que aparezca la apostasía, caminaron en este sentido, en esta senda del perdón. Pero para ellos todavía no era, ellos no son de los últimos tiempos. Ellos no tenían que guardar como guardamos hoy. Entonces, ¿eso pasó cuándo? Cuando se decreta el jubileo de liberación, el jubileo 120. 50 años para libertar al pueblo. Aparece el arca en el año del jubileo, para entrar en el jubileo 120, ¿no? Entonces entramos en libertad ¿cómo le puedo decir? Legal. Entonces aparecen esas señales en los cielos, vienen los semitas. Hoy nosotros estamos en un tiempo donde estamos empezando el próximo Yom Kippur, este mes que viene,
en el mes de octubre, en el Yom Kippur, empezamos el último Shemitah, 7 años antes de la gran tribulación. Entonces, en este tiempo es donde se va a liberar el resto de Efraín. En la tribulación ya no existe Efraín, ya no hay predicación al mundo, ya no hay que tirar la red, porque todos los que tenían que estar ya están apartados. Por ahí se unirán, porque los mensajes van a estar obviamente en los campamentos. Eso sí va a haber Torah, vamos a estar regidos por el Eterno, como ustedes ya escucharon, el Eterno va a regir a su pueblo. Porque nosotros nos vamos a apartar hasta definitivamente más que ahora. Hoy estamos ligados hasta por nuestra cédula con el sistema. En ese tiempo seremos calificados como desertores, sin nación. Seremos unos apátridas, probablemente, parias, y vamos a vivir el tiempo más cruel de la historia. Entonces ya tenemos la legalidad, ¿no? No, esto no puede decir una iglesia, nosotros sí, porque esto apareció, es el descubrimiento más importante. Y con eso aparece ¿qué? La sangre de Yeshua que unge y sella el pacto para que aparezca ¿cuándo? ¿Ya apareció la sangre ahorita? No. Se le apareció a un profeta del Eterno, como Ron Wyatt, un levita. Pero no ha aparecido al mundo donde van a haber testigos. Los ángeles hicieron filmar, ustedes van a ver todos esos videos hoy. Hicieron filmar esa escena. Tenemos la filmación, pero todavía no está oficialmente aparecida. Porque cuando hayan dos testigos, que van a ser los dos testigos de Jerusalén, que se van a convertir, esos dos testigos van a certificar que el arca apareció. Porque todo evento se hace en la Torah por la presencia de dos o más testigos. Ya, vamos a escuchar esto. ¿Qué vemos aquí en la izquierda? Miren, todo el Eterno hizo para esto. En el año 2007, a uno de nuestros hermanos, y nosotros nos dimos cuenta que era del Eterno, por eso con los hermanos en Guayaquil empezamos a anotar todas estas cosas. Profecía que le venía a un hermano, anotábamos aunque nos parecía loco. Cuando en cierta ocasión el pastor estaba dando, nos cuenta este hermano, que el pastor dice, abran sus Biblias en Primera de Juan 5:8, 5:7. Él iba a enseñar la Trinidad. Y el hermano dice que oyó una voz que retumbaba, que le dice, este es el testimonio según San Juan. Cuando entró a hablar Primera de Juan 5:7, que tres son los que guardan testimonio en la tierra, el agua, la sangre y el espíritu. Nunca entendió el hermano, pero como era un episodio muy fuerte, les quedó anotado y este es el original. Ustedes están viendo. En el 2009, a otra persona dice que va a sacar las huellas de la sangre y cubiertos de sangre. Para un cristiano, esas palabras, un cristiano de la iglesia pentecostal, eso no es nada, o sea, es una locura, no significa nada, se está volviendo loco. Dice, para que crean que sí está vivo. Y también en ese mismo día, en el 2009, le dice, tras la cripta del Señor, la revelación es cuidada y protegida. ¿Por qué? No sabíamos por qué, pero hoy ustedes se van a dar cuenta lo maravilloso que el Eterno trabaja sincronizado. Porque este ministerio está destinado para los tiempos, por el aparecimiento del arca. Entonces, dice, nuestro pensamiento era de haberlos hecho así, o sea, es la misericordia del Eterno. Ella trabajó aquí, el arca, trabajó oculta el invierno, el verano y el invierno. Acuérdense de la profecía de Oseas 6:4, que en el segundo día nos resucitará y al tercero reinaremos con él. Son 3 tiempos, ¿no? El invierno y el verano. En otra ocasión a otra persona le dijo, los amigos del verano volverán. Ahí entendimos quiénes eran los del verano. Cuando vino Yeshua en las fiestas de la primavera. Son las fiestas de la primavera cuando se cumplió Pesaj en Yeshua. Pero hoy día nosotros entramos al invierno. Entonces vemos la profecía de Oseas, ¿no? Entonces, con todo este testimonio, vamos ahora a entrar. Hay otras cosas que también se les va a mostrar de muchas revelaciones que por la misericordia del Eterno y porque teníamos que haber hecho y porque hubo la orden de apuntar, porque esa orden se me la dio a mí. Por eso es que tenemos anotado todo de todos. Porque a mí me han contado muchas cosas. Yo una vez tuve una experiencia que dijo que anote.
Y yo he apuntado, no sabía ni para qué. Pero luego, cuando empezamos a unir esto, entonces todas esas manifestaciones tuvo que, el Eterno que habló a muchos, porque aquí no existen eh, las grandes luminarias que restauran Israel, no, esto es con humildad. Solo hay que ser obedientes, inteligentes. Entonces, ¿qué pasó? A la larga, todo esto fue un rompecabezas que se armó y nos condujo al aparecimiento del artefacto más apartado, lo que se llama en la religión el trono del Eterno en la tierra, porque el Eterno no tiene trono físico. Era la manifestación más grande del Eterno. ¿Por qué? ¿Hoy es la manifestación más grande del Eterno? No, cuando aparezca la afirmación. Esa es la que va a determinar que eso ha sido cierto, que las escrituras son ciertas, que la sangre de Yeshua es cierta, que resucitó es cierto. Y mirarán aquel a quien traspasaron. ¿Quiénes van a mirar a aquel a quien traspasaron? Dos personas, dos testigos, que van a testificar a la casa de Judá luego, ¿no? Entonces, sigamos. Si ven que hubo manifestaciones de ángeles, aquí tenemos hermanos y hermanas que les ha hablado el Eterno. Si no, no estuvieran aquí. Los ángeles del Eterno hicieron esa operación. Por eso estamos aquí en un conocimiento tan difícil, tan duro que salir de la formalidad de la religión, tan enquistado que estaba en nuestra mente la religión. ¿Cómo nos sacó? A través del poder de esta visita nueva de estos ángeles, ¿no? Entonces, vamos a ver que juntamente con estas revelaciones, vamos a ver por qué dice que va a sacar sangre el Eterno. ¿Por qué le dijo a este hermano en el 2009? ¿Y por qué fue al arca? Porque encontró esto. La esposa de Ron Wyatt nos relata con detalle la impactante experiencia vivida en el laboratorio israelí cuando Ron llevó una muestra de sangre del propiciatorio del Arca del Pacto para su análisis. La tensión en el ambiente era palpable mientras el personal del laboratorio realizaba meticulosas pruebas y análisis científicos sobre la muestra. Finalmente, cuando se reveló los resultados, la incredulidad y el asombro se apoderaron de todos los presentes. ¿Qué era lo que mostraban estos resultados? A continuación escucharemos el relato de la esposa de Ron Wyatt. Tomó como 3 días preparar la sangre y rehidrataron la sangre, hicieron lo que tienen que hacer y finalmente en el tercer día ellos dijeron que solo tenía 24 cromosomas. Bueno, Ron supo y todo el mundo, ellos también sabían que todo ser humano, a no ser que tengas un desorden de cromosomas, tiene 46 cromosomas, 23 de la madre y 23 del padre. Y él dijo, todas las cromosomas que estaban ahí habían de la madre, pero había un cromosoma Y que era el determinante del sexo del padre. Pero dijeron, esta sangre está viva, lo pudimos comprobar. Y dijo, y le dijeron, ¿de dónde has sacado esta sangre? ¿De quién es esta sangre? Y él les dijo, es la sangre de vuestro Mesías. Y en ese punto, en ese momento, cuando cayó y reposó en todas las personas de esa oficina, algunos se empezaron a poner en posición fetal. Esas fueron sus palabras exactas, que se tumbaron en el suelo como en posición acurrucada, en posición fetal. Algunos de los hombres estaban arrancando literalmente el cabello y la barba. Creo que dijo, sí, efectivamente, alguien se estaba dando golpes en la cabeza contra la pared. Eso es lo que vio Juan. Ese es el testimonio de Juan 5:7. Él no podía revelar por qué.
porque él sabía que si es que él revelaba que ahí estaba el arca, porque él dice en Juan 19, yo vi cómo la sangre caía cuando las piedras se abrieron, y no dice más. ¿Por qué? Porque si él avisa que está el arca ahí, él tal vez no entendió rápido, tenía 16 años, no entendió muy bien la cosa. No es que todos lo sabían, sino que dijo, se van a robar el arca. Como se volvió a cerrar, las piedras según el libro de Mateo se cerraron, él quedó viendo, porque era el único discípulo de Yeshua al pie del madero. Entonces, años más tarde es la prueba de que él escribe Primera de Juan. Ya con más madurez, unos 20 años más tarde, él dice, 3 dan testimonio, hablando de los testimonios, de que todo era verdad. No estaba hablando de la Trinidad, porque ese es un verso inventado en Primera de Juan 5:8, se llama la coma juanina de la Reina Valera. Está hablando, dice, 3, yo sé, 3 dan testimonio en la tierra, el agua, la sangre y el poder del Eterno, de preservar eso, que se llama el Espíritu. No. Entonces, con ese contexto nosotros estamos entrando a ver cómo los ángeles movieron absolutamente todo. Veamos algo que estos videos de la iglesia adventista, que ellos tienen en su poder mucho testimonio de esto, tal vez no lo entiendan muy bien, pero eran los únicos que se les podía encomendar. A ver, ¿por qué? Porque el Eterno siempre ha encomendado el cuidado de las cosas Kadosh a los enemigos, porque los amigos se retorcieron, lo negociaron, lo cambiaron, o ya ahorita hubiéramos estado haciendo una nueva religión, la religión del Arca del Pacto. ¿Y por qué esta tenía que salir? Y también por eso es que el Eterno habla de las tribus en Números 4, cuando asigna el oficio, dice, solo de esta familia podrán acercarse a los utensilios santos. Y para el último tiempo, habla de que solo de esa familia de Coat, pero de la línea de Sadoc, ya no como las 24 familias anteriores, solo ellos van a poder acercarse a estos utensilios y administrar en el mismo templo. Entonces, Ron Wyatt obviamente es un levita, coatita, sadoquita, ¿no? Entonces, veamos cómo es el contexto de esta aparición del arca. Murió y la tierra tembló y las rocas se partieron, se formó una grieta a la derecha y hacia abajo de toda la cara del acantilado, pasando por el lado izquierdo del orificio de la cruz, y la piedra se abrió. Allá abajo, por debajo de 20 pies, Dios había dispuesto que el arca de la alianza, con su asiento de la misericordia, imagínese, su trono terrenal, fuera colocado justo abajo, 600 años antes, en el 586 antes de Cristo, cuando el ejército de Babilonia destruyó la ciudad. Cuando el centurión metió la lanza en el vaso de Cristo y probablemente en el ventrículo izquierdo para asegurarse de que estaba muerto antes de darle el cuerpo a José de Arimatea, al retirar la lanza, las células separadas de color rojo sangre y el suero de la sangre del Hijo de Dios se derramaron, cayeron a través de esa grieta sobre el asiento de la misericordia. Y eso ratificó el antiguo y el nuevo pacto. Avancé en esta cámara que estaba impecable. Esta es la parte legal donde se establece el nuevo pacto, ¿no? Pero ustedes van a ver que se necesita la otra parte, como hablamos, ya la parte física, literal, donde el pueblo ya asoma a litigar con el nuevo pacto, que solo es aquí apartado. No hay otro entendimiento de estas cosas, no existe. Pueden ustedes orarle al Eterno para que cambie, pero eso se llama la legalidad. Tenemos la suerte, poquitos, de estar entendiendo estas cosas por el momento. Sabemos que van a ser muchos. Hoy vamos a ver cómo los ángeles del Eterno también se le manifestaron a Ron Wyatt, y la segunda parte de este estudio, de este video corto que vamos a ver, habla cuando Ron Wyatt está ya en el lecho de muerte, la última entrevista, y él cuenta literalmente cómo hablaron esos ángeles. En su cuarta visita a la cámara, el túnel fue limpiado y los muebles se colocaron en orden. Ron sintió inmediatamente la presencia de ángeles en la habitación y vio a 4 ángeles, 2 de pie, uno en cada lado del arca.
Ellos le dijeron que habían sido designados para proteger el arca, y entonces le dijeron a Ron que colocara su cámara en un trípode y grabara. Ellos alzaron la tapa del propiciatorio y le ayudaron a sacar los 10 mandamientos escritos en 2 tablas de piedra. Ron las sostuvo, mostrándolas a la cámara. Luego le dijeron a Ron cuándo Dios tenía planeado enseñar esto al mundo. En el tiempo apuntado por Dios, sea forzada a guardarse. Poco después de esto, estas tablas serán mostradas al mundo. Ron inmediatamente supo lo que el ángel quiso decir, ya que él había estudiado este tema de antemano. El ángel estaba hablando sobre la marca de la bestia, mencionada en Apocalipsis 13 y 14, como el último engaño y prueba que vendrá. En 1999, Ron concede una entrevista a un periodista, amigo suyo, y explica todo sobre el tema del arca y de la señal de la marca. ¿Cuándo saldrán estos eventos a la luz? Obviamente los ángeles no pueden tratar con él un tema que él prácticamente no comprende bien, pero es un instrumento del Eterno. Entonces hablan de la ley del sol, de la ley dominical, cuando aparezca la iglesia universal puesta por el nuevo orden mundial. Veamos lo que dice. Narrando sobre la presencia de ángeles cuando se encuentra con alguien en la cueva. Dice que se quedó muy sorprendido por lo que vio, porque vio una luz. Que el lugar había sido limpiado y había 4 personas allí, así que había que preguntar, ¿qué están haciendo aquí? Porque yo era el único que sabía y tenía el permiso y el derecho de estar ahí. En ese momento me di cuenta de que mis condiciones físicas se habían modificado. Y supe que estaba en presencia de ángeles, ya sabes, que no eran solo las personas, y a que no podía respirar, no podía moverme, no podía hablar, no podía hacer nada. Y así, de todos modos, en ese momento solo seguía pensando que yo era muy despreciado, tal vez, por todo este asunto. Esta narración la hace ya en su condición de enfermo. Por eso escuchamos así la voz. Así que el ángel me habló y me dijo brevemente que se observan en el arca de la alianza desde que Moisés había puesto las tablas de piedra allí, de lo que él observa, ¿no? En el arca es desde que Moisés las puso las tablas ahí, está hablando de las tablas de piedra. Y que el Eterno quería que todos le vean en un momento en particular, y me dijo que preparara mi cámara, prácticamente, su cámara, su equipo. Preparó el trípode, así que hice sobre todo porque habla algo que me maravillaba en la cabeza. Había algo que él estaba sorprendido, maravillado. Podría obtener una imagen mejor si usted utilizaba un trípode, le dice el ángel. Así que preparé todo y puse apuntando hacia el arca. En ese momento la encendí y me hice hacia atrás. Y los ángeles se fueron y tomaron cada una de las esquinas del arca del propiciatorio y lo levantaron. Y el ángel que había hablado conmigo me dijo: saca las tablas de piedra fuera del arca de la alianza. Así que fui probablemente con problemas y sacó. Dice: lo siento, sí me incliné y recogí las tablas de piedra y retrocedí y bajaron la tapa de vuelta de su posición.
Entonces me quedé allí con las tablas de piedra y el ángel vino y las tomó y puso en un estante de piedra, en una repisa. Pesaba como 400 libras de oro macizo. Y entonces me quedé allí, ahí al lado de la pared. Ron, sí, sabes que en la parte de la pared a la derecha, cerca de la salida. La salida a la entrada original. Ron, sí. Así que eso sería, supongo, el lado sur, y así de todos modos. Ahora déjame hacerte una pregunta, Ron. ¿Por qué cuando me dijo esto antes, usted me dijo que tomó las tablas de piedra y luego el ángel le dijo algo sobre las tablas de piedra? Sí, él me dijo algo que tenía que ver con cuando esto tenía que ser mostrado al mundo. Se me declaró dos cosas, una que sea fiel y tendría el privilegio de compartir esto, y el segundo era que cuando la ley o marca de la bestia entrara en vigor. Poco después de eso sería cuando se llevaría a cabo, cuando entre en vigor el nuevo orden mundial y su iglesia oficial. Hay un poco de enigma, no me dijo la ley de la marca de la bestia, me dijo cuando la ley dominical, pero yo digo a la gente la ley de la marca de la bestia. La ley dominical es una palabra adventista y es de la manera como se le explicó a él, que es la ley del sol, porque es un culto solar, el culto imperial, Sol Invictus, esa es la religión del nuevo orden mundial. Bueno, algo que me sorprende a mí es esto, ¿no? Para tratar con mucha seriedad la palabra del Eterno. Por eso es que nosotros anotamos y las cosas que dijo el Eterno están anotadas. Nosotros nunca hemos dicho, me habló el Eterno tal cosa o le dijo a la hermana así nomás. Siempre para decir, dijo esto el Eterno, está anotado. Y hasta si algún grafólogo o alguien experto quiere hacer pruebas, todo está escrito en los tiempos que nosotros ponemos las fechas, porque esa fue la orden que dieron estos ángeles, o el ser que se manifestó, que dijo que apunten todo lo que iba a pasar con el pueblo en esos años cuando yo estaba siendo levantado con los hermanos de Guayaquil. Entonces todas las experiencias se iban anotando con fecha, para que haya un testimonio, que no sea solo una cosa. ¿De qué estoy hablando? ¿De nosotros? No. Estoy hablando de la misma operación del Eterno con este ser del Eterno que era Ron Wyatt. Él está hablando lo mismo. ¿Qué le dijo? Sé fiel. Si tú eres fiel, tú cumplirás con lo ofrecido. ¿Qué le dijo? Que no se envanezca. Por eso es que le dio en medida de su sabiduría. El Eterno nunca levanta, aparte de Yeshua, a otro mega Moisés, no. Siempre son siervos, un siervo es un esclavo. Cada uno tiene un oficio, y eso es lo que cuando usted les use el Eterno, que es un honor, háganlo con la mayor humildad posible. Tampoco muy humildes, porque eso es arrogancia. La normal nomás. Y ser correctos, justos, ¿no? Entonces, ¿qué estamos ahora analizando? Cómo el Eterno tiene la misma operación antes y ahora. ¿Por qué se levanta el pueblo? Por estas manifestaciones, porque a ustedes les visitó un ángel. Sin eso no podían ustedes haber salido. Teníamos muy enquistada la religión. Miren que al punto tal está enquistada la religión que a Ron se le dice que la ley dominical, que es la palabra de Elena G. de White, que realmente ella no es profeta, porque no era el tiempo de la restauración y porque ella ha hablado más cosas erróneas que verdaderas, y un profeta no hay equivocación. Entonces, ¿qué vemos? Le dio en su lenguaje. Es como a nosotros. A un hermano el Eterno le revela la tribu, siendo pastor cristiano. ¿Y cómo le dijo? Yo Jehová te juro. Porque si le dice yo Yahweh, no va a entender. No va a entender. Porque no sabía, no había, el nombre no estaba en vigencia, no asomaba la Biblia Kadosh en ese tiempo, que es la primera que trajo así como en español a posicionar el nombre, porque el nombre viene ya desde los años 30,
que la iglesia de Dios, una iglesia llamada Iglesia de Dios, puso el nombre de Yahshua y Yahweh, que es algo que estaba en los escritos antiguos de los padres de la iglesia católica, que son los principales testigos del nombre. Aunque sean contrarios, acuérdense lo que les dije hace un momento, los contrarios siempre tienen el testimonio bien guardado, porque les encargó a los judíos el nombre, pero ¿qué hicieron ellos? Religión. Oculta el nombre. ¿Quiénes la sacaron a la luz? ¿Quiénes fueron los guardianes de eso? Los católicos, el enemigo del pueblo. ¿Quiénes están guardando hoy el arca? ¿El pueblo del Eterno está guardando el arca en Jerusalén? No, está guardando el sionismo, ese estado o gobierno fallido, usurpador de la tierra y del nombre del Eterno. Ese es el que no puede sacar el arca ahorita. Y una palabra que dio también el Eterno de esto a otro hermano cuando ya entramos en estos estudios, era que decía, la revelación es guardada, protegida por el enemigo de tu sangre. Ya tratándonos como pueblo, ya porque estábamos en el pacto, ¿no? O sea, entrando al pacto. Acuérdense que el pacto se efectiviza en el desierto, ¿ya? Porque, ¿qué les dijo en Egipto? Salgan que vamos a tener nuestra adoración con el Eterno. Déjanos salir, le dice a Faraón, para entrar en adoración con el Eterno. Queremos estar en el desierto para tener una relación con nuestro Dios, dice, ¿no es cierto? Lo mismo pasa ahora. Hoy día nos está llamando el Eterno para tener nuestra adoración aquí, donde ya estamos algunas personas. Casi todos ustedes. Diría que todos. Entonces, sigamos con esto, hermanos. Tenemos información. Yo quiero que disfruten de esto, disfruten de, porque estos son estudios que no van a encontrar ustedes en redes en este contexto, van a encontrar suelto el mensaje. Porque, ¿qué hacía falta? ¿Qué hacía falta para unir el mensaje? Esto, hermanos. La revelación del último tiempo. Estas palabras, dadas, testificadas. Entonces, ¿qué estaba anunciándole? Que era la marca de la bestia que tenía que entrar en vigencia. No habló de tecnología, no había Siemens, no había los chips, no había Neuralink. Estábamos entrando en la era de los celulares, en los años estos donde él empieza a manifestar, a contar. Y en los 80s no había, a duras penas había un ordenador, creo que con pocos megas de capacidad. Estaba hablando de algo que ya hoy existe. Existe esto. Hace 1 año y medio más o menos fue inaugurado en Emiratos Árabes esta iglesia de las religiones. La iglesia del amor, donde todos, la doctrina principal es amarse, donde no hay reglas, solo amor y perdón. Y eso no es la Torá. Esto es una religión. El Eterno vino con un gobierno. La propuesta del Eterno es un gobierno. Las 3 religiones monoteístas, abrámicas, se llama la iglesia abrámica. Esta es la iglesia que hablaba a los ángeles que le hablaron a Ron Wyatt. La iglesia solar, el día del sol, el Sunday, la iglesia dominical. Bueno, ¿por qué el Eterno se ha manifestado así? ¿Por qué sabemos los tiempos? Porque el Eterno también se manifestó al pueblo con unas palabras en el año 2010, que las teníamos guardadas, que dice, la revisión cronológica es basada en las fiestas del Señor. Miren el lenguaje cristiano, de todo sábado. Ok, estaban unas palabras escritas ahí, pero resulta que ustedes leen acá arriba que dice, yo borré el nombre por cuidar a la persona. Esta persona es ahora una maestra en nuestro grupo, estaba con cáncer en ese tiempo. Todavía no tenía una enfermedad. Esta persona todavía ni siquiera había entrado al camino. Ella entra en el 2015. Pero el Eterno nos dice, a esa persona, cuando se traiga cáncer, dígale que no tiene cáncer. Eso es lo que dijo, impone las manos que yo decreto que no tiene cáncer. Tarea tan dura que me tocó hacer a mí. Porque estábamos en el grupo nuestro y estas revelaciones eran ahí. Cuando vimos que una persona
después de que habló en el 2010 y tiene cáncer en el 2015, vamos a visitarle a la persona, a traerle para ayudarle, y sabíamos que era esta persona de la que hablaba. Él era una persona con estampitas en los bolsillos, que no quería saber nada de estos locos, que ya le habíamos invitado alguna vez, yo le invité y no quiso. Pero se enferma y ella reconoció en una condición, en un estado extremadamente crítico, casi con desahucio, el Eterno cumple esa palabra. Y la tenemos hoy día hasta hablando en los videos nuestros, y es una persona que le sirve al Eterno con sinceridad, es nuestro testimonio. Bien, esa es una parte del testimonio, se cumplió. Pero en los años siguientes nosotros encontramos ya acá con los hermanos, en reuniones acá, cuando sacamos estos cuadernos encontramos esta clavecita. La revisión cronológica es basada en las fiestas del Señor. Todo de Shabbat, toda la cronología de la historia de este último jubileo tiene que ser en fiestas y en Shabbat. Patrón bíblico. Entonces empezamos unos estudios para determinar estos tiempos, que nos llevó hasta analizar los eclipses de la NASA, a restaurar los calendarios. ¿Por qué? Porque con este calendario todas las fiestas coinciden con los días de reposo. Por ejemplo, la gran tribulación comienza el 26 de septiembre del 2031, Shabbat. Comienza en Shabbat el milenio sabático. 7 años más tarde, en fiestas de las trompetas, viene el Mesías en el 2038. El 30 de septiembre del 2038, fiesta de las trompetas. ¿Y cómo sabemos? Porque 1260 días antes de la venida del Mesías, exactos, en un calendario que tiene 12 y 13 meses, que es muy difícil que coincida, es Pesaj, donde aparecen los 2 testigos que acaban de ver el arca, a testificar contra la casa de Judá. Y así, ¿y cuándo aparecen las señales en los cielos? En Pesaj, para que su pueblo se resguarde en el siguiente fase, que es más arriba aquí en la montaña. Porque nosotros tenemos esas 2 fases, ¿no? ¿Qué queremos explicarles a los hermanos que quieran o vean esto? Pueden contactarnos al ministerio y nosotros les vamos a explicar cómo pueden ustedes formar otro grupo en cualquier lugar del mundo. Por los recursos, no se preocupen, que el dueño de todo es el que va a respaldar cuando hay un corazón sincero por obedecer. Ok, ustedes están viendo cómo hicimos la tabla. O sea, detrás de la ciencia, porque hubo ciencia, hubo la palabra del Eterno que se anticipó, porque el resto ya es solo coincidencias. Porque sabíamos, por ejemplo, que a Yeshua hay que ubicarle en el nacimiento de él, que es en el año -1, pero en el calendario Adurbe Condita, que es romano. ¿Por qué? Porque en ese año ocurre un eclipse del que narra Flavio Josefo, y así. ¿Y que se equivocó? ¿Por qué le ponen los cristianos en el año -4 que ha nacido Jesús y que en el 28 murió? ¿Por qué le ponen? Porque se equivocó Kepler. ¿Y cómo sabemos que se equivocó Kepler? Porque ahora ya tenemos a la NASA. Y ahí vimos que se equivocó en un cometa que no pasó en el año -4, sino en el año -1. Todos esos estudios tenemos aquí en el canal, hermanos. Con la palabra de los tiempos, ¿no? Entonces vemos que así sale el número de su nombre y la marca. Dice en Apocalipsis 13, y que hacía que todos, los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiesen una marca en su mano derecha o en sus frentes. Hay que diferenciar la marca de la bestia y también el número de su nombre. La bestia es el sistema global. Yo me atrevo a decir que es el sistema sionista mundial bancario que va a formar el orden mundial con los Illuminati, que son falsos judíos. Entonces, ¿qué es poner en la frente y atarlas a tu brazo? Lo que dijo el Eterno, que pongamos la Torah en nuestra cabeza y la atemos a nuestro brazo, cosa que el judaísmo y la religión hizo una religión de atarse cuerdas, las filacterias.
Pero, ¿qué estaba diciendo el Eterno? La última generación, a la no religiosa, que nos va a poner su Torah en nuestra mente y para que la pongamos por obra, para que obedezcamos con conocimiento. Ellos hicieron estas cajitas, nosotros ya las entendimos. ¿Y qué es el número de su nombre? Eso también vamos a entender. Así como en la frente del sumo sacerdote tenía también el nombre Yod-He, Vav-He, el nombre del Eterno tiene una numeración en gematría. Entonces, eso va relacionado. Por eso vamos a ver también un corto video que nos preparó el hermano Manuel para poder entender que no es del 666 que dice la religión. Porque tenemos que ver que este libro era hebreo, fue escrito en hebreo por un hebreo. Y la prueba de que este libro era hebreo, aunque no están los originales, es que tiene conceptos hebreos, como el de la sinagoga, como el del Satanás. Cuando ustedes vean la palabra Satanás, porque Satanás no existe en un libro griego, quiere decir que se viene de un hebreo, porque está diciendo un sistema adversario, contrario, no de un diablo. Ya, entonces sabemos que utilizamos ahora aplicaciones de la gematría para saber establecer conceptos. ¿Cuál es el número que dice en Apocalipsis? El número de su nombre, o sea, ¿cómo va a identificar la última generación a esta bestia? Por su nombre, nos va a dar el concepto de lo que es el 666, porque así se escribe ese número. Se traduce 666 y en español y en griego se escribe 666, pero eso cambia todo el mensaje. Es 666 y son conceptos con los que se puede identificar al sistema adverso, como Amalek. Hay nombres que tienen. ¿Y cómo se usa? A través de una ciencia que tiene el lenguaje hebreo. Se llama la gematría, que son los números, las letras traducidas a números, llevadas a números, porque existen esa manera, tiene el idioma de mostrar los números. En el hebreo solo no se ponen números como aparte de la simbología que se utiliza para las letras, sino las letras significan números. Entonces, eso está diciendo el Eterno. Y veamos esto que van a entender un poquito mejor. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre. Y aquí vemos que el número de hombre es el 6, pues el hombre fue creado en el sexto día. Y dice, y su número es 666. Dejemos claro que su número no es 666 ni 666. Lo que aquí dice es 666. 3 números por separados. Cada uno individualmente, su número en valor reducido es 6. Por eso, este es el misterio del 6. Algo muy diferente a lo que dicen las corrientes religiosas respecto al tema. No 666 ni 666 como un solo número. Así también es como lo vemos en el código sinaítico, pues está escrito 600 como un número, 60 otro número y 6 un tercer número. Ahora, existen fragmentos que aseguran que en griego dice 616 y así es como se ve, pero esto es un error, ya que lo que se ve en estos textos no son 3 números como realmente es, sino un número de 3 dígitos, lo cual no solo es improbable por todo el contexto que nos habla de 3, sino que destruye la profecía y el patrón profético en gematría cuyo número es 6, pues 616 en valor reducido es 13, lo cual nos llevaría al 4, lo que no significa nada. No es un número de hombre el texto que sostiene esto. No habla de 3 números, habla de 1 y con 3 dígitos. Sin embargo, la profecía, como veremos, es perfecta. Nos habla del número 600, luego del 60 y al final del 6. 3 números cuyo valor reducido de cada uno es 6 perfectamente. Como nos dice, para la mente que tenga sabiduría, que es esta generación, y que tenga entendimiento, cuente el número de la bestia, el 6, que es número de hombre. Y el 6 en hebreo se escribe con 2 letras Shin, cada una en valor numérico de 300. Es decir, el 6 o la palabra 6 en hebreo tiene un valor numérico en gematría de 600, que es la doble Shin. El valor reducido de 600 es 6, pues 6 más 0 da 6. Partiendo de allí, el 6
Llevemos al estudio en función de este número. Veamos, como ya se explicó, el valor numérico de una palabra está relacionada con otra que va en la misma dirección o hablan de la misma esencia, pues tienen un valor numérico semejante. La palabra falso o impostor en hebreo es shakar, y esto en gematría es 600, al igual que en valor reducido es 6. Una característica del hombre de pecado, a quien Juan le llama el falso profeta, pues es un falso, es un impostor. Se llama falso profeta porque engañará al pueblo como un salvador o un Mesías. El Mesías, el profeta, como está escrito, profeta les levantará Yahweh de entre sus hermanos, a Eloit. Por eso es cuando Yeshua aparece en el escenario, le preguntan, ¿tú eres el profeta? Porque todos esperaban al profeta, que sería como Moshe, quien elevaría el pacto del Eterno con su pueblo y lo guiaría a la libertad, al igual que Moshe. Este hombre, sin embargo, es llamado el falso profeta. No un falso profeta, sino el falso profeta, el que se hará pasar por el Salvador de Israel, gobernante ilegítimo desde Jerusalén. Y cuando llevamos el título, el falso profeta, en gematría, lo que tenemos es 663, lo que en valor reducido también nos da 6, pues este es el número de su nombre. Y como Pablo, al interpretar las profecías de Daniel, dijo que éste será un hombre de pecado, hijo de perdición, cuyo advenimiento será una obra contraria o opuesta al Eterno, con señales, gran poder y prodigios mentirosos. Su participación es para el mal contra los hijos de Israel. Por ello, cuando buscamos la gematría de para el mal, esta aparece con un número de 600 y se encuentra en un solo lugar en la Biblia. En el episodio cuando Moisés interviene en la pelea de los hijos de su pueblo y uno de ellos, el que estaba haciendo el mal, le desestima frente a los demás y expone lo que ayer resultó ser honra al matar al egipcio para defender a su pueblo, ahora era su vergüenza por la que tuvo que dejar a su pueblo para regresar por ellos 40 años después. Asimismo, 40 jubileos más tarde, Yeshua regresará por su pueblo, después de su acto de honor al sacrificarse por su pueblo. Ahora, este hombre, aquel inicuo, le tendrá por los suelos, hablando blasfemias, y será un hijo de Dan, como ya antes lo hemos dicho en otros estudios. El hombre de pecado, quien oprimirá a los suyos de los hijos de Israel, al igual que Moisés, Yeshua intervendrá por aquellos para darles libertad, ahora de la mano no solo de los extranjeros, sino de uno de su linaje mezclado que no hará caso al Dios de sus padres. Este será quien engañará a gran parte del pueblo. Este es aquel de quien dijo Yeshua, el ladrón y el salteador, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa por otra parte, y legítimamente tomará gobierno sobre Israel, como dice Génesis 49, acerca de uno de los hijos de Dan. Serpiente, Nahash, junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer atrás al jinete. Vendrá por las ovejas, no como su pastor, sino como aquel ladrón buscando algo de ellas. Y ladrón, aquella palabra en gematría, es 60, otro de los números mencionados que nos hablan de él y sirven para reconocerlo. 60, en un valor reducido, es el número 6, el número de su nombre. 60 también es el valor gemátrico de la palabra ser inmundo, o hacer inmundo o contaminar. Yitztemá es la palabra hebrea usada para describir la frase que dicen: el que haga tal o cual cosa será inmundo. Este hombre de perdición llevará al pueblo a un estado de impureza tal que será irreversible al hombre. No habrá ritual ni sacrificio en el templo que limpie el estado de impureza que traen aquellos que tomen la marca. No entrarán jamás al reino. Y como es en el procedimiento de la Torá, aquel objeto inmundo que no se purifique en agua será quemado en el fuego. Ahora, si tomamos la gematría de la palabra la bestia, que es como describe a este imperio, nos dará un valor de 28, que en su valor reducido es 10, 8 más 2. Esto también nos habla de estos 10 reyes que llevan las riendas de este imperio, y de entre los cuales uno de ellos se levantará en contra de todos, como dice Daniel, y no con miras a destruir a la bestia, sino a usarla a su beneficio personal y alcanzar sus sueños de emperador. Este es el señor del imperialismo.
los hijos del reino davídico, nos apartamos del imperialismo. Este es el emperador Shin, o como hoy se puede perfilar de manera muy probable, el emperador Chi, en griego, como él lo entiende ahora. Chi es la 14ª letra del alfabeto griego, cuyo valor numérico es 600, y su símbolo es una X, cuya inscripción es ampliamente conocida en nuestro medio. A lo largo del tiempo, su epigrafía ha variado, entre los más conocidos como una cruz o una X, un carácter interesante y muy probable como un símbolo para su imperio, pues la letra Chi representa 600. Algo curioso es que en el alfabeto, Chi ocupa el puesto número 14 entre las letras, y 14 es un número peculiar referente al reinado de Israel y al linaje del Mesías. 14 es el número del cual deliberadamente Mateo usa para enseñar las genealogías, dividiéndolas en 3 grupos de 14, donde Abraham, David y la frase destierro Babilonia suman 14 en su valor numérico individual. David, al igual que Yad, que es mano, cuyo contexto de aquella mano es quien sostiene el cetro o el poder, es 14. Pero vemos que este hombre coincide con ello, pero no desde el punto de vista hebreo original, sino de un idioma común. No es legítimo, sino un salteador, usurpador del trono de David. Y este hombre, el falso profeta, el falso Mesías, el hombre de pecado, el hijo de perdición, aquel inicuo que Yeshua matará con el espíritu de su boca, este hombre es uno solo, varón de linaje mezclado, descendiente de la tribu de Dan por la profecía de Jacob, la cual dijo: hablaré de los Aharit Hayamim, los últimos tiempos, y pone a un hijo de Dan oprimiendo a la simiente de Israel. Y por ello es que también vemos que Dan no será contado entre los 144,000, aunque sí para la repartición de la tierra en un postrer. Este hombre fraccionará el imperio en 2 partes, en menos de 4 años de ser elegido legalmente. Se irá contra el que le dio el poder, la bestia, que está contaminada, como dice la profecía, por Ashkenaz, Amalek y Esaú. Y así como en el tiempo pasado fue un hijo de Dan el que acabó con la vida de Esaú, así será como patrón profético en este tiempo. Un hijo de Dan atacará a la bestia que es representada por Esaú. Ahora bien, esta bestia, cuya gematría es 10 y está compuesta por 10 cuernos, que son 10 reyes, y con 10 diademas con nombres blasfemos, también tienen el número de su nombre, pues Apocalipsis nos dice que este imperio será repartido para 10 hombres, y para 10, en gematría, tiene el número 600, que en valor reducido es 6 nuevamente. Y así vemos como el dragón, o correctamente en hebreo el Nahash, hablando de un linaje usurpador, y es quien entrega su poder a la bestia y con ella al falso profeta, en gematría tiene el valor numérico de 363, que es 363, que en valor reducido es 12, que es una estructura de gobierno o poder. Por ello está escrito que el dragón, el Nahash, entregará o repartirá su poder en 3, un 363, y esto es más evidente cuando vemos que su valor unitario de un dígito es 3, la suma de 1 más 2. Por lo que si el dragón en gematría es el poder, que es 12, quien en Apocalipsis vemos que lo reparte a la bestia y al falso profeta, y la bestia en gematría es 10, por los 10 cuernos, los 10 reyes, las 10 diademas, y que el falso profeta es 6, como el número de hombre, y cada uno de ellos en su valor numérico representan algo ya dicho en Apocalipsis y pertenecen al número de la bestia, pues si escribimos el dragón o Nahash, la bestia y el falso profeta, para ver en la gematría de todos, nos da un valor numérico de 1059, que en número reducido es 15, y su valor final es 6. No podría ser de otra forma, pues 6 es el número de la bestia. Y aún así, en Apocalipsis 16 se narra que de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, que estos 3 juntos en gematría son 6, salieron 3 espíritus inmundos, y ya vimos que inmundo o hacer inmundo es 6, a manera de ranas o semejante a ranas, de lo que en hebreo es como reptiles, semejante a reptiles.
y esto en gematría, la palabra reptil, es 51, que nos da un tercer 6. Todo esto y mucho más se encuentra oculto en un nivel SOT en la Biblia, y le pedimos a la audiencia que tome nota y compruebe lo que aquí se dice, para que su convicción en este entendimiento se forje. Somos la generación que tiene sabiduría, que tiene entendimiento del número de su nombre. El 6, pues, es número de hombre, y aquellos que guardan la Torá con fe en el Adón Yeshua, los que temen a su pacto, el Eterno les dará a entender sus sot, misterios, por medio de Yeshua. Él es el purificador, el que bautiza con la sabiduría, el Mesías, el espíritu de la creación, el profeta del Evangelio. Por eso, ahora ha enviado a sus ángeles que anuncien las buenas nuevas. Son papeles nuevos, un cambio de misterio, un quebrantador que estaba entre griegos y judíos. Esto tiene un entendimiento global, o sea, después de lo que ustedes han visto, que tiene entendimientos parciales que identifican eventos y personajes con los números que estamos viendo y todo se relaciona, o sea, ¿cuál sería el entendimiento global de todo esto? He aquí la impureza, la mentira. Ese en sí, todo el concepto, pero ya como un pensamiento, ¿no? De estos productos, de estos números, como vieron en el estudio con el hermano, que tiene números que dan significados muy evidentes y personajes evidentes. Estamos ya casi seguros de que hay un personaje que está por demás calificando para esto y no quedaba de otra manera también que la revelación del Eterno. También hubo, porque el pueblo necesita entrar a la tribulación con todo el conocimiento del Apocalipsis. Ya, este personaje es inclusive dueño de algo que realmente no se pudo haber entendido ni cuando se descubrió el arca, ni hace 30 años, sino últimamente ya vamos viendo que esto toma forma con esas enfermedades y esos pinchazos. Y también porque viene tecnología para el cerebro humano. Buenos días, internautas. Hoy vamos a hablar de una de las compañías de Elon Musk, de las muchas que tiene. La mayoría parecen sacadas del futuro, pero esta podría ser el argumento de una novela de Isaac Asimov o Arthur C. Clarke. ¿Sabéis qué es Neuralink y en qué consiste? Os lo contamos. El multimillonario Elon Musk cuenta con todas estas empresas y una de ellas es Neuralink, con la que pretende crear una especie de hombres y mujeres mejorados capaces de competir contra los sistemas de inteligencia artificial. Musk forma parte del grupo de expertos y líderes tecnológicos que llevan tiempo alertando de los problemas que pueden surgir si el desarrollo de la inteligencia artificial se nos escapa de las manos, hasta el punto de que las personas acabemos siendo las mascotas de las máquinas. La solución que propone Elon Musk a esta hipotética guerra de humanos contra robots es Neuralink, una compañía con la que quiere investigar la posibilidad de instalar un ordenador dentro de nuestro cerebro para que nuestras capacidades cognitivas aumenten hasta igualarse con las de las máquinas. Esta idea recuerda al concepto de inteligencia aumentada del que os hablamos hace algunos meses en este vídeo. Su defensa principal es que las personas no debemos luchar contra las máquinas, los robots o la inteligencia artificial, sino entender estos avances como una posibilidad de mejorar nuestras capacidades. La opción más sencilla sería contar con un móvil inteligente que nos ayude a ser más eficientes, mientras que Neuralink lleva este concepto al nivel más avanzado, que sería introducir esa tecnología dentro de nuestro cerebro, convirtiéndonos en cyborgs. Neuralink lo que plantea es colocar en nuestra yugular varios implantes con electrodos que irían alojados en el cerebro y que permitirían que nuestros niveles cognitivos se actualizaran, como pasa con el software del móvil, cada cierto tiempo para ser mucho más listos y poder luchar contra un posible ataque de las máquinas. La compañía de Elon Musk defiende que esta tecnología también ayudará a curar o paliar enfermedades como la epilepsia, el Parkinson y el Alzheimer. Y esto es lo que defenderá ante el gobierno de Estados Unidos para que le permitan seguir con la investigación, aunque el objetivo a largo plazo sea esa defensa del ser humano frente al peligro de una tecnología superpoderosa y descontrolada. Curar enfermedades neuronales como estas es una causa muy positiva y necesaria para muchas personas, pero esta tecnología plantea a su vez muchas preguntas.
Si podemos actualizar nuestro cerebro como si fuera el sistema operativo del móvil, ¿podrían también hackearnos, espiarnos los gobiernos y las empresas? Bueno, ese no es el problema. El problema es que vamos a perder, según la Torá, la capacidad de decidir, de decisión. Porque nosotros entramos al pacto no por obligación. Entramos al pacto. Por eso dice que a los rebeldes, en esa profecía de Ezequiel 20, va a separar, va a juzgar a los rebeldes al pacto. O sea, los va a castigar. Van a perder. Mucha gente va a extraviarse por no salir al desierto. Porque esta parte, uno puede decir, no, pues yo estoy en una Keilah, ¿no es cierto? Y ya se cree con todos los boletos para el reino. Pero resulta que el Eterno en esa profecía de Ezequiel 20 está diciendo claramente de que va a apartar a los rebeldes. ¿Qué es rebeldía? Es resistirse a obedecer. Muchos van a quedarse en las casas y van a hacer, si bien es cierto, no irán a hacer fila, pero van a ser obligados. Por eso es que nosotros vamos a padecer la persecución como un grupo, pero solos no vamos a vivir, a resistir. Tenemos que estar cuidados unos con otros. ¿Por qué? Miren que el Eterno en el 2009 nos había hablado de esta marca. Dice, el misterio del 6 contiene una cuenta, contiene una placa. En este tiempo no había aparecido ni siquiera el chip de Siemens, en el 2009. Hoy ni existía Neuralink. Pero ya el Eterno nos había anticipado, los ángeles del Eterno armando todo este contingente para el tiempo final. Tenemos que creer en esto, hermanos. Y ahora vamos a resumir en esto, con esto vamos a terminar. Pero ¿qué es lo que opina un masón de todas estas cosas? Cuando él habla de adoraciones a entidades, al diablo, todo eso es un masón desde la perspectiva cristiana. Pero sabemos que son entidades que están moviendo al mundo. Y ellos tienen su entidad, como tenía cada cultura, cada imperio ha tenido sus dioses. Entonces vamos a escuchar todo lo que ya la élite sabe que va a pasar. Es el nuevo orden mundial, que esa es donde entrará en vigencia hasta la ley del sol. La iglesia oficial que ustedes acaban de ver, que se le reveló a Ron Wyatt. ¿Qué piensas de esto? Bueno, te voy a decir que, aunque lo he visto en varias logias, te hablo de 3 o 4, en grupos de Facebook como Los Masones Damos la Cara, también con chistes que suben al respecto, no es general, ¿eh? Desde luego, cada logia es un mundo, hay que decirlo, pero sí se ven muchas logias donde estas de manera abierta, ellos directamente le componen o le rezan poesía a Baphomet. Es bastante curioso, yo sí lo he visto, sí lo puedo confirmar. Y desde luego también se han intentado infiltrar dentro de la Iglesia Católica, como dice el propio Leo Zagami, que ya te comenté, donde han chantajeado pagando prostitutas a curas que después han llegado a prelados para elegir papa. Ya en 1818, a través de los Carbonarios, que es una secta, una sociedad luciferina, ellos trazan una ruta de cómo conseguir tomar la Iglesia mediante pequeños pasos hasta conseguir tener un papa afín. Y dice que en ese momento los obispos y sacerdotes creerán que marchan detrás de la bandera y de las llaves de Pedro, cuando en realidad están siguiendo su bandera. Bueno, yo te voy a decir que dentro de la masonería... La Iglesia Católica tiene mucho que ver en esto de la ley del sol, ¿no? Fue expulsada de todo el Imperio Porque es como la base de esa nueva religión abrámica. Las órdenes de las reuniones jesuitas son idénticas a la masonería. Tienen una relación muy fuerte durante toda su historia y esta vez... Yo en voy a hacer un paréntesis pequeño. Ya, cuando se une esta religión de los musulmanes, de la abrámica, cuando se une esta religión con judíos, ahora parece ser así porque prácticamente son personas pagadas las que están conformando la base. ¿Quiénes? Un judío verdadero no va a seguir esa religión, porque no se va a mezclar con un católico ni un musulmán. Estarán los creyentes en Yeshua, dándose el abrazo del amor. Nuestros hermanos de raíces hebreas representan a esos judíos, hermanos, la religión, porque todos los que dicen es que Dios es amor, es la religión del amor. Cuando el amor en la Torá es la obediencia.
para que en el mundo se cumpla el amor del Eterno de regalarnos reglas para que el hombre no sea un ser animal, sino un ser ascendido. Por primera vez en la historia tenemos ya un papa jesuita. Al máximo representante de los jesuitas se le denomina Papa Negro. Esto es algo que puedes buscar por internet, que es así. Así que técnicamente hablando tenemos nuestro primer Papa Negro. Sí, aquí tenemos un La trabajo con compañía el de doctor Jesús es Roberto una Villasaña, compañía, un y ejército. hablamos de todo este tema del Papa. Están bajo Tenemos juramento. una Hoy entrevista tenemos el pendiente. primer Papa Por jesuita. cierto, interesante, El que por ahí último. se acerca esa fecha, ¿no? Yo sigo mucho a esta cuenta de Ben Enrique. Le dice, mira, mucha gente prominente, poderosa, en posiciones importantes, tiene creencias satánicas, especialmente en las finanzas y en los bancos. Por eso dice, it's one of the most market crashes aligned. Dice que por eso no es de extrañarse que la gran mayoría de los crash de los mercados en la historia están alineados con el calendario satánico o druida. Por cierto, una de las fechas, la fecha de hecho más importante del calendario satánico es el 31 de agosto. No son religiosos. Y otra es el 21 de septiembre. Gente de la masonería. Son días y opinólogos importantes en de ese política. calendario. Y otra el 31 de octubre, que es Halloween. Para los que les gusta celebrar Halloween, chequen esto, amigos, porque creo que están haciendo algo que, así como por hacerlo, y ese día es uno de los días más importantes del calendario satánico. Wow, tenemos que hacer otra entrevista, hermano. ¿Qué me ibas a decir ahí? ¿Me ibas a decir algo? Desde luego, sí, yo creo que me he quedado a la mitad, perdón. Va a anticipar lo que la élite ya sabe. Tiene una conferencia en YouTube. El crash económico, la caída de la Banco banca. Central Europeo. Sí, sí. Y evidencian que esto es un plan. De la numerología. La élite. Diciendo que todas las crisis yo la vi, caen en X días y lo relaciona directamente con la numerología. Sí, creo que habla del número 8 o algo así. Creo que ese es el número que usa. Yo tengo el video, de hecho lo vi, pero bueno, lo pondremos en otro momento. Christine Lagarde, que fue ex presidenta del FMI, del Fondo Monetario Internacional, y ahora es del Banco Central Europeo, que está imprimiendo como locos también. Vaya, tantas cosas que decir, ¿no? Lo que sí es cierto, Alberto, ya para terminar, entonces, que estos tipos te están recomendando hace años que compres oro y plata física. Sí. De hecho, lo han hecho de todos los maestres a los que he entrevistado, los dos con los que más amistad y proximidad he tenido, me lo han dicho abiertamente, que ellos lo que están haciendo es comprar. Me han dicho desde luego oro físico, plata física. Uno de ellos me recomendó una moneda de plata concreta llamada Britannia y dice que, claro, estas monedas al ser de siempre iguales, ¿sabes? Es muy difícil de falsificar y por eso tiene su valor al ser difícilmente falsificable. Consejos: el oro siempre dentro del blister con su número de serie y con la factura de compra. Muchísimo cuidado, hay muchísimos timos, me han explicado. Y todo el mundo una caja fuerte en casa donde guardar una parte de tu dinero en estas divisas. Está anunciando lo que viene enseguida. Esto fue hace 4 años. Que no le gusta mucho el tercer sello va a abrirse del oro en con bola. la caída de la banca. No, porque es un proceso tiene mucho miedo de que posicionamiento del nuevo orden mundial. Un colapso económico desde el punto de vista de una hiperinflación que va a llevar a que bancos quiebren, que va a haber mucho desempleo. La semana anterior quebraron algunos bancos en Estados Unidos y en Europa. Y él tiene mucho miedo de la que crisis haya más fuerte económica desde la gran crisis de los años 30 pasó la semana anterior. Y está viviendo hoy la banca norteamericana. Internet puede desaparecer. A lo que él me dice que no te sirve de nada tener un papelito que diga que esto vale por oro. Tú necesitas tener el oro para poderlo intercambiar, porque él menciona un momento, cuando todo vaya a volver a la normalidad, cambiar ese oro y comprar. Claro. Por cierto, hice la prueba, esto lo voy a compartir, hice la prueba con prácticamente Bien, hermanos. Ustedes ven cómo todo tiene un hilo. Tal vez ustedes vieron estas mismas cosas, pero de una manera aislada. Los principios del Eterno todos nos conducen a establecer una ramificación que nos ha dado una comprensión de muchas cosas.
hemos topado muchos temas. Es lo que se reveló a Ron Wyatt, lo que nos dijo al Ministerio, ¿verdad?, de Vida. El Eterno, sabrá el Eterno la razón. Tal vez algún día las cosas que estamos enseñando en no mucho tiempo van a propagarse, eso solo lo hace el Eterno. Nosotros lo que hemos hecho es cumplir con la mejor voluntad y buena fe posible de que eso es verdad. El Eterno tenga misericordia de nosotros. Tenemos mucha evidencia de revelación que nos tiene aquí en la ciudad, apartado de las ciudades. Y no lo decimos nosotros, miren quién lo dice, la masonería. Ellos están buscando casas en el campo, porque saben lo que viene. Tiene una agenda perversa. No voy a hablar de esos temas porque peligra el estudio. De todas maneras, hermanos, a ustedes que nos están escuchando, deben saber que no estamos solos. Estamos guardados por ángeles, que tenemos el mismo mensaje, que este mensaje y el mismo Eterno no ha cambiado. Son los mismos siervos del Eterno, de la misma sangre, los del último tiempo. Escuchen a sus maestros, a sus pastores, cuando ellos les dan este mensaje de creer que hay palabra del Eterno, de que hay que apartarse y de que ellos mismos hagan eso como ejemplo y testimonio para su pueblo. No estamos juzgando ni criticando a nadie. Sabemos que es un paso muy difícil, pero está escrito que tiene que ser así. El Ministerio Verdad de Vida de aquí en el Ecuador y los hermanos que en el exterior nos siguen a través de las redes, los cuales por la misericordia del Eterno son parte de nuestro grupo, de nuestra Keilah, porque nosotros vamos a estar siempre conviviendo con las personas que tienen nuestro entendimiento. Tenemos hermanos de otros países aquí, ya viviendo. Tenemos proyectos, vienen hermanos de Europa en estos meses que vienen a radicarse acá, a compartir esta palabra, no a sufrir, vienen a obedecer. Eso causa felicidad, hermanos, en medio de todas las angustias que vamos a prepararnos. Tenemos que endurecernos para entrar a la tribulación. Tenemos 7 años para entrar a la tribulación. Y tenemos que ser un pueblo fuerte, con mente de hierro, hermanos, como les habíamos explicado la semana anterior. Esa es otra palabra que nos dio el Eterno. ¿Por qué? Porque tenemos generaciones que están doblegadas por el sistema, que han cambiado las reglas del mundo para someter a las masas, para mermar la familia, para mermar al pueblo, para llevarlo a un estado de obediencia al sistema a través de la tecnología. Y el Eterno dijo, tengan mente de hierro. Eso quiere decir una mente fuerte, resistente, no muy sensible a sentimientos muy humanos que nos hagan desfallecer, sino nos quiere valientes, hermanos, y muy entendidos. Lo único que nos va a fortalecer a nosotros es el conocimiento, y el único que nos va a ayudar es el Eterno y sus ángeles, que han venido en este último tiempo. Saludos, hermanos.